Bien, buenos días, gracias por venir. El motivo de esta convocatoria es que a UPyD parece conveniente, a estas alturas del mandato, ya próximos a los 2 años, y teniendo en cuenta también la nueva situación y la constante pregunta también por parte no solo de vosotros, sino en general de los ciudadanos, sobre nuestros apoyos o no apoyos en la situación en Getafe. Sabéis que matemáticamente hay un gobierno en minoría y hay una oposición también que tampoco tiene mayoría absoluta ninguno de los grupos. Entonces ha parecido necesario que se ponga de manifiesto cuáles son, digamos, los puntos importantes para UPyD en cuanto a la mejora de la gestión municipal, para, en función del mayor o menor acercamiento del gobierno o bien de la oposición a estos puntos básicos para UPyD, se manifieste el apoyo en un sentido o en otro. Son 15 puntos los que se han puesto negro sobre blanco, pero esto no quiere decir que sea exhaustivo. Ahora bien, sí son puntos importantes que UPyD considera que se deben poner en marcha para que el Ayuntamiento de Getafe mejore su gestión, mejore su eficacia y en última instancia redunde en beneficio de los ciudadanos. Por un lado, empezamos hablando de la política de ingresos. Esto no es nuevo y muchos de estos puntos de hecho tampoco son nuevos. Se han puesto de manifiesto con motivo de las enmiendas a los presupuestos, enmiendas no aceptadas, en diversas proposiciones en el Pleno o bien en nuestro programa con el que se concurrió a las elecciones locales. Pero es conveniente de vez en cuando hacer este repaso y remarcar algunas de las cosas. Como decía, en cuanto a la política de ingresos, para UPyD es importante que se frene la subida del IBI y en ese sentido por eso ha puesto sobre la mesa en uno de los últimos plenos que se haga la revisión catastral que de una vez por todas ponga los ingresos en sus sitios, porque los valores catastrales del Ayuntamiento de Getafe están sobrevalorados y esto repercute tanto en el impuesto de bienes inmuebles como en otros impuestos como el de plusvalía u otros no locales como el de transmisiones. También la reducción de los ingresos está un poco en función del resto de las medidas, encaminadas a racionalizar el gasto, a disminuir el gasto, y por eso la mayor parte de las medidas están encaminadas a esa racionalización del gasto. En principio planteamos un clásico ya, la reducción de los gastos prescindibles en publicidad y protocolo. Recientemente se ha puesto de manifiesto los abultados gastos que esta alcaldía tiene en gastos de representación. Es una cuestión de la que indudablemente hay que hacerse eco, como una más de las que están englobadas dentro de esa partida de protocolo, entiendo, y que es uno de los gastos prescindibles que de los que tenemos que hablar. Lo mismo ocurre con el aspecto de la publicidad, que en un ayuntamiento, la verdad, no se concibe que tenga que anunciarse en la misma medida que tenga que hacerlo una marca privada. El ayuntamiento tiene que hacer la publicidad justa para difundir sus actos y tal, pero no debe ser esa una partida tan abultada como la que actualmente tenemos. Y luego, cuestión fundamental para UPyD es el asunto de los cargos elegidos a dedo. Aquí no se engloban solamente, como tradicionalmente se viene entendiendo, lo impersonal eventual, es decir, los cargos de confianza, que ya sabemos que este gobierno hizo un esfuerzo respecto al anterior. Aquí había 52 cargos de confianza y en este mandato los del gobierno se han reducido a 23. Y con todo, en las enmiendas a los presupuestos se planteó que debería reducirse aún más. Esas enmiendas, como sabéis, no fueron aceptadas. Pero es que además de los cargos eventuales está el problema de los cargos de libre designación de funcionarios. Además del acceso a la función pública, luego existe la cobertura de distintos puestos de trabajo. El anterior gobierno hizo un abuso, fue desmedido el número de veces que se recurrió a la libre designación para cubrir puestos. Y eso lo criticó mucho el Partido Popular. Sin embargo, ahora parece que sigue por el mismo derrotero, y en los pocos cargos que hasta el momento se han nombrado, se ha utilizado ya la libre designación. UPyD entiende que los puestos se deben de cubrir por sistemas de concurso, es decir, sistemas objetivos.
Cuando se trata de cubrir una vacante, se establece un concurso de méritos y así se cubre. La libre designación a lo que conduce es a una administración politizada, a una administración basada en la confianza y no basada en la profesionalidad. Y esto va en perjuicio de la buena gestión y va en perjuicio del ciudadano en última instancia. Por lo tanto, al Partido Popular le quiero lanzar este mensaje de que UPyD va a ser muy crítico y no va a tolerar que se siga usando el sistema de libre designación para cubrir los cargos. Y luego un asunto también importante que va en el programa de UPyD y que ahora es el momento también de poner sobre la mesa de una manera más decidida, y es estudiar la devolución al ayuntamiento de las competencias que tienen las empresas públicas. Las empresas públicas no ha sido solamente en este ayuntamiento, sino que ha habido un desmadre, por llamarlo coloquialmente, general en nuestras administraciones públicas, donde se ha abusado de esta figura. La finalidad principal, no confesada, en la mayoría de los casos, es, digamos, la huida del derecho administrativo, el no ceñirse al marco estrecho que marca el derecho administrativo, sino a regirse más por el derecho privado. Para lo que se ha utilizado realmente es para eludir el derecho administrativo en cuanto a la selección de personal. Han sido focos de enchufismo y realmente su creación no ha redundado en una mejora de la gestión, que es lo que era la finalidad confesada de estas empresas públicas, es decir, que al gestionarse más basadas en el derecho privado, la gestión iba a mejorar. Esa finalidad confesada no se ha cumplido y, sin embargo, la finalidad no confesada de ser focos de enchufismo, de clientelismo, sí que se ha cubierto ampliamente. Entonces ha llegado el momento de replantearse las empresas públicas y el organismo autónomo, hacer un estudio, porque esto no se puede hacer de un día para otro, cerrar una empresa. Es decir, se trata de ver, por un lado, que el recurso que estén prestando útil no desaparezca, el servicio que esté prestando el ALEF o GISA o la MSV no desaparezca, pero sí que se plantee la solución por parte del ayuntamiento de esto. Esto va a abaratar gasto y además va a evitar eso que he comentado de que la empresa pública se convierta en una oficina de empleo para el partido de turno. Otro de los puntos importantes que van en este, digamos, programa de mitad de mandato es el mejorar la gestión del patrimonio municipal. El Ayuntamiento de Getafe sigue pagando alquileres mientras tiene edificios cedidos. Entonces, aunque esto es una de las cuestiones que el gobierno del Partido Popular había dicho que estaban dentro de su programa, no vemos resultados reales en cuanto a que se esté haciendo una tarea real de racionalización del patrimonio municipal. El ayuntamiento, la finalidad de este objetivo sería que no estuviese pagando alquileres, sino que estuviese usando correctamente su patrimonio. Porque creemos que existe la posibilidad, es decir, que hay suficientes locales municipales, hay suficiente patrimonio para no tener que estar haciendo este gasto. Otro punto sería la política de subvenciones. Esto ha sido polémico siempre. En el pasado pleno se aprobó la ordenanza de subvenciones y en mi intervención ya dije que se trataba de ponerla a funcionar usando criterios objetivos y, por supuesto, criterios restrictivos y sin decantarse hacia un lado o hacia otro. Es decir, sin privilegiar a asociaciones afines o condenar a asociaciones no afines. Y en todo caso, dado los tiempos que corren, las subvenciones deben darse de una manera lo más restrictiva posible. El ayuntamiento tiene que atender en primer lugar a la cobertura de lo que es básico, de las obligaciones a las que está llamado, y luego ya en segundo término, con la disponibilidad que tenga, subvencionar aquello que no esté cubierto por la iniciativa pública y, como digo, con estos criterios de objetividad. Convocar los consejos de barrio. Inexplicablemente, el Partido Popular ha desechado, y ya van casi 2 años, por lo tanto, nos podemos temer que no tiene la menor intención de convocar los consejos de barrio,
que es el instrumento más importante de participación de los vecinos para poner de manifiesto cuáles son las necesidades de sus barrios respectivos. Entiendo que la ordenanza de participación está necesitada de algunas reformas. Tal como está actualmente, los partidos políticos tienen una excesiva presencia, también asociaciones que en su mayor parte están también muy vinculadas a partidos, y los vecinos, digamos, individualmente considerados, tienen muy poca relevancia. UPyD es partidario de que se reforme esa ordenanza de participación para hacer esos consejos de barrio más amplios, pero por supuesto de que se convoquen ya. No tiene justificación, y las que ha estado dando el gobierno municipal de que quiere poner en marcha los distritos no son de recibo. Si los quiere poner en marcha, pues que trabaje sobre ello, pero hacer convocatorias de los consejos no es tan difícil ni problemático. En cuanto a los distritos, aunque no es objeto de este documento, sí que me gustaría poner de relieve que Getafe, como hicieron otros ayuntamientos igual de grandes o más pequeños aún, se acogió a la Ley de Grandes Ciudades. Esto ha resultado en un perjuicio, no veo beneficio por ningún lado. La Ley de Grandes Ciudades obliga a gastar mucho y, por otro lado, tiene unos efectos muy negativos, por ejemplo, en que se pierde democracia. Se pierde democracia porque el Pleno pierde competencias en favor de la Junta de Gobierno, y las ventajas no se ven por ningún lado. Si se ponen en marcha los distritos dotándolos económicamente, el ayuntamiento tendría que hacer un sobreesfuerzo. Por lo tanto, habría incluso que plantearse si se solicita la reversión de la calificación de gran ciudad, para volver a ser un municipio de régimen común, que es el que entendemos que se ajusta mejor tanto a las dimensiones de Getafe como a la finalidad que pretendemos para nuestro municipio. Más cuestiones. Las políticas de empleo. La comunidad en este ejercicio ha hecho un importante recorte en las políticas activas de empleo, en la formación concretamente, y el ayuntamiento tiene que hacer, pese a que no es una competencia estrictamente local, entendemos que, dada la circunstancia de unas tasas de desempleo creciente, debería hacer un esfuerzo por el fomento del empleo para intentar paliar al menos. No es esto lo que más se le va a reprochar por parte de UPyD. Es decir, UPyD no quiere hacer populismo barato a costa del desempleo, porque sabemos que las posibilidades que tiene un ayuntamiento de crear empleo son limitadas. Sin embargo, algo se puede hacer. Quiero decir que no quiero hacer populismo barato con aquello que no es tan fácil de hacer, porque el anterior pacto por el empleo, los resultados se puede decir que han sido más bien menguados, pese a toda la campaña y toda la parafernalia que acompañó a ese pacto. Entonces, no se le puede echar a Soler la culpa del desempleo. Yo sí le echo la culpa de que se siga utilizando la libre designación, por ejemplo, de que la contratación siga no estando lo transparente que quisiéramos, que se sigan usando mucho los procedimientos negociados con y sin publicidad, como va en uno de estos puntos. De eso sí le echo la culpa, porque es responsabilidad directísima y que puede hacer mucho, puede hacer todo por solucionarlo, pero no le voy a echar la culpa del desempleo porque no quiero engañar a los ciudadanos. Ahora sí que conviene hacer lo que esté en las manos para fomentar el empleo en la medida de las posibilidades. Luego hay otras cuestiones relacionadas con la mejora de la ciudad. Por ejemplo, el Parque de Perales del Río, el Parque del Sureste, que está próximo a Perales del Río, es una zona protegida que tenemos en Getafe, así como las lagunas de Perales, que también están en esa zona. Lo que propone UPyD, que ya lo llevaba en su programa local, es que el Parque del Sureste se amplíe, permitiendo un buen pulmón para Getafe, que es una de las zonas más contaminadas. Puede ser que sea el municipio más contaminado de nuestra comunidad, incluso de España. Está atravesado por dos grandes vías, tiene una serie de polígonos industriales, y entonces está necesitado de zonas verdes. El calificar como protegido esa zona adyacente con el Parque del Sureste sería una medida importante para paliar ese problema de contaminación, que permitiría usos agrícolas, forestales o de otro tipo, que darían un pulmón a Getafe que mejoraría importantemente nuestra calidad de vida.
Actualmente la crisis económica ha dado al traste con cualquier posibilidad de desarrollo urbanístico, pero es que al margen de la crisis económica entendemos que Getafe no debe crecer más, es decir, este tamaño de ciudad ya es más que suficiente para permitir una calidad de vida. Y sabemos además que tenemos en los barrios tanto del Bercial como de Molinos y Buenavista un importante número de solares sin edificar. No tiene sentido que nadie plantee que Perales siga creciendo. Además, Perales, por su ubicación, es un núcleo de población que ya tiene bastantes problemas. Su proximidad al río trae problemas, su proximidad a las depuradoras igualmente, su lejanía del casco urbano. ¿Por qué vamos a llevar más población allí, ni ahora ni en un futuro próximo, a incrementar estos problemas? Proponemos ampliar el Parque del Sureste, dar prevalencia allí a las actividades agrícolas, darle la calificación de protegido, actualmente está como urbanizable no sectorizado, y creemos que eso va a ser bueno para Getafe. Sabemos que en esto tal vez estemos en solitario, pero eso no quiere decir que nos abstengamos de ponerlo de manifiesto. Creemos que es lo mejor. Otro problema más, las vías del AVE, que cruzan Perales, que ya están causando perjuicios a los vecinos. No tiene sentido el plantearse que haya un núcleo de población en el futuro donde los llevamos a una zona nada agradable para vivir y con problemas que no se pueden resolver. Otras cuestiones que van como mejoras del entorno urbano, la de los aparcamientos, que sabéis que el gobierno municipal está en la idea de legalizar y poner en marcha algunos de los aparcamientos. Nosotros añadimos a eso el que se amplíen los aparcamientos gratuitos en superficie. Ya hicimos una propuesta, no hace mucho, relativa al bulevar, a la zona próxima a la estación de Getafe Central, y hay que seguir explorando todas las posibilidades de ampliación de aparcamiento, que es uno de los graves problemas urbanísticos de Getafe. Y también tienen que tener mucha prevalencia en los gastos de este ayuntamiento, dada la situación, el aumento en servicios sociales. Y en este caso, como los desahucios están siendo el problema número uno de orden social, se propone la ampliación de la partida destinada a desahucios, además de que esa partida destinada a desahucios abarque también a los desahucios de alquiler, que cada vez están siendo más numerosos. El gobierno municipal ahora está en las negociaciones para contratar 2 letrados para que asesoren a las familias que están en proceso de desahucio. Eso está bien, es una medida que cuenta con el apoyo de UPyD, pero hay que hacerlo extensivo también a los desahucios de alquiler, tanto el asesoramiento como las ayudas que se destinan a estas familias. Poner de una vez en marcha, hacer el censo de viviendas municipales de las que se dispone para esta finalidad, para dar alquileres sociales a las personas que están en necesidad. Y aquí, además de un lamento por el pasado en el que no se aprovechó los años de vacas gordas, los años en los que había suficiente dinero en el ayuntamiento para hacer un parque de vivienda en alquiler muy necesario. Además de hacer ese lamento por el pasado, solicitar que en el futuro se vaya poniendo en marcha, en la medida de las posibilidades, ese parque de vivienda en alquiler. Porque si algún sentido tiene la participación de las administraciones públicas en el mercado de la vivienda, es para dar satisfacción a las personas que no pueden acceder al mercado de la compra. Y en este sentido es la vivienda en alquiler la que se está demandando. Alquiler barato, alquiler no al nivel que esté en el mercado, y alquiler que debe estar fomentado desde el ayuntamiento con diversas fórmulas. Si la MSV tiene alguna utilidad, sería esa, y si no, la MSV sería la primera empresa pública con la que habría que empezar. O se dedica al alquiler, que es lo que hace falta, o si no, no tiene sentido esa empresa absolutamente para nada, mucho más ahora que ya ha entregado las viviendas que tenía en Los Molinos y Buenavista, algunas de las cuales, por cierto, no se han terminado de vender, y es una de las posibilidades para contemplar que se incorporen a ese parque de vivienda en alquiler para dar solución a familias desahuciadas o familias con necesidades que no se pueden cubrir en el mercado. Otro punto, la mayor transparencia en los procedimientos de contratación.
Este es uno de los caballos de batalla y es uno de los lemas claros de UPyD, tanto en este ayuntamiento como en otro. La transparencia, y dentro de ella la transparencia en los procedimientos de contratación. En 2 ocasiones se ha llevado a pleno. ¿Qué es lo que se trata con esto? De que la mayor parte de los procedimientos de contratación sean abiertos, no de adjudicación directa o negociados con o sin publicidad. Si veis en la página web, donde hemos conseguido, sí, que se vayan publicando muchas de las cuestiones que planteamos, los procedimientos abiertos siguen siendo una minoría de los procedimientos, aunque pueda ser la partida económicamente más abultada, pero sigue habiendo mucho procedimiento negociado con y sin publicidad y sigue habiendo muchos contratos menores que permanecen en una zona oscura de la contratación. Lo que va a hacer el gobierno municipal es a lo que obliga el anteproyecto que hay actualmente en discusión en el Parlamento, de agrupar trimestralmente los contratos menores y dar simplemente una cifra. UPyD pretende que se ponga en marcha la proposición que se aprobó, donde se haga el listado de adjudicatarios de contratos menores. Los contratos menores, aunque uno por uno son poca cuantía, pero si os fijáis en las cifras resultantes, tanto en 2011 como en 2012, englobados suponen una cuantía importante. Entonces, esto es uno de los aspectos que hay que mejorar también. Mayor transparencia para contratos menores y mayor prevalencia de procedimientos abiertos sobre procedimientos negociados o de adjudicación directa. También se plantea frenar la proliferación de contratos externos. Ya en el pasado pleno, como sabéis, se denunció que se había recurrido a contratación externa incluso para cuestiones tan extrañas como para asesoramiento en la contratación. UPyD entendía que eso no era de recibo, es decir, ese contrato externo no tiene ningún sentido. Si se quiere mejorar la contratación basta con la voluntad y los conocimientos de los funcionarios y de los políticos. Entonces, una de las cuestiones sobre las que estará vigilante es que los contratos externos sean los menos posible y que se utilicen los recursos municipales, porque para eso están. Si la plantilla está sobredimensionada, como dicen, solo falta que además no se utilice. Entonces sí que estamos haciendo un derroche inadmisible. Y por último, pues también se plantean cuestiones concretas como el concluir las instalaciones deportivas inacabadas. El Polideportivo del Bercial, que ha sido uno de los puntos en los que UPyD ha incidido, en que siga siendo una instalación pública, en que se mejoraran toda la instalación, tanto vestuarios como pistas, por fin hoy está en Junta de Gobierno la reanudación de las obras que se produjo cuando se prorrogó el presupuesto. Pero además del Polideportivo El Bercial, el Polideportivo Juan de la Cierva lleva años, por la pérdida de los fondos del Plan Prisma que el anterior gobierno, por esa negligencia que tuvo, se dejó ir esos 6 millones, el Polideportivo Juan de la Cierva se quedó estancado. Actualmente hay una obra que se va deteriorando, que es un foco donde se ha producido incluso vandalismo en gran medida, donde allí se ha llegado a dormir, a hacer botellón, en fin, esa obra hay que acabarla. Y actualmente lo que queda es menos de lo que se ha hecho. Y me da la impresión de que el gobierno municipal está también tentado de privatizar esa parte de obra que queda del Polideportivo Juan de la Cierva. Y es algo en lo que no vamos a transigir de ninguna manera. UPyD quiere que esa obra se acabe, que se haga el esfuerzo que se puede hacer con todo el ahorro que se puede hacer, se haga el esfuerzo de acabar esa obra con fondos municipales y que siga siendo la instalación deportiva emblemática y gestionada públicamente. Está claro que ha habido instalaciones como la del San Isidro, que el PSOE se dejó deteriorar y ahora está reclamando que siga siendo pública cuando no hay fondos, y UPyD no ha hecho de eso casus belli. Pero bien, en el Juan de la Cierva sí que ponemos, como diría, un freno rotundo. Es decir, no se debe privatizar, porque además esa privatización sí que sería absolutamente injustificable. Por lo que he dicho, la instalación es casi toda, está hecha. Está a falta de una obra que supone el terminarla aproximadamente 4 millones, era la última estimación, y la debe hacer el ayuntamiento.
Eso no se debe privatizar, además daría lugar a una gestión un poco caótica, ¿no? Porque por un lado estaría la gestión pública de la parte hecha, por otro lado una gestión privada, no tiene sentido. Entonces es un esfuerzo que se puede y se debe hacer. Y por último también ya nos hemos hecho eco de las medidas contra la contaminación electromagnética y la posibilidad de revisar la ordenanza para que el Ayuntamiento se ciña a las recomendaciones de la Unión Europea en cuanto a la instalación de antenas de telefonía y a la potencia en la que emiten. Esto, como sabéis, es una reivindicación vecinal tradicional de algunas asociaciones de vecinos y posiblemente se lleve a pleno próximamente una petición de modificación de la ordenanza de contaminación electromagnética y de ordenamiento de la instalación de antenas, simplemente para seguir las recomendaciones de la Unión Europea. Ya sabemos que esto es un tema polémico, médicamente incluso, pero España es uno de los países que en este sentido no siguen las recomendaciones europeas, con lo cual está fuera de las normas de precaución establecidas e instaladas en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Bueno, para concluir, simplemente decir que esto, por supuesto, no es un repaso exhaustivo a todas las cosas que necesita Getafe. Podríamos haber hablado de las escuelas infantiles que se necesitan y que deberían estar puestas en marcha, de la terminación del Centro Cívico de Perales, de otras obras necesarias, pero sí, hay que reducir las cosas, hay que poner negro sobre blanco lo que es básico, lo que no puede de ninguna manera no aceptarse del programa de UPyD para poder contar con un apoyo puntual en un caso o en otro, y en otras cuestiones pues ya se irán poniendo sobre la mesa en su momento. Y nada, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme.